Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte. Y ahora el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios bendiga su palabra, aleluya. Pueden tomar asiento, gloria a Dios, aleluya. Sabemos, gloria a Dios, aleluya, que Cristo, aleluya, fue crucificado, aleluya. No lo tomaron por sorpresa, no fue que se apoderaron de él, sino que él dio su vida. Él fue que dio su vida. Era necesario que Jesús diera su vida para la salvación de nosotros en nuestro día. Ese es nuestro fundamento de que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Aleluya, es nuestro fundamento de nuestra fe, aleluya. Pero aquí vemos en la escena, aleluya, que Jesús lo colgaron sobre una cruz, aleluya. Lo llevaron por el camino, pasó, recibió bofetadas, lo escupieron, le pegaron, le pusieron una corona de espinas donde hizo huecos en su cabeza y por ahí brotaba la sangre. Le dieron latigazos, aleluya, y su espalda estaba toda pelada, botando sangre. Y con todo y eso no fueron satisfechos con solamente colgarlo y amarrarlo sobre la cruz, sino que lo clavaron, aleluya. Lo clavaron en la cruz. Era una dolorosa y avergonzosa muerte que Jesús pasó, aleluya. Con el dolor de tantos golpes, de tantas heridas, y vergonzosa porque era una maldición el que fuera colgado sobre una cruz. Solamente a los criminales más peores era que lo colgaban en una cruz, cuando hacían unas maldades terribles. Y aquí está Jesús, aleluya, colgado en una cruz, crucificado ahí, entre medio de dos ladrones, como si él fuera de los más peores ladrones, aleluya, el Hijo de Dios, aleluya, que estando en la gloria se desató y dejó todo atrás, lo dejó en el cielo para venir a nacer aquí como un humano, gloria a Dios, y padecer el dolor y padecer lo que nosotros padecemos, gloria a Dios, pero más peor. Él fue humillado, él fue burlado, y para todo, el colmo de todo, se cumplió la profecía que está en Salmo 22, 18, donde dice, en el Salmo 22, 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Gloria a Dios, aleluya. Cogieron a la ropa de Jesús, lo desnudaron, allí desnudo, gloria a Dios, con la ropa interior colgado en una cruz, al frente de todo el mundo, de toda la gente que lo viera. Y cogieron su vestido y lo rompieron en pedazos y lo empezaron a regar y a echar suerte sobre ella, a venderla, gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos viendo a Jesús, aleluya, y con todo y esto, toda esta humillación, todo este dolor, toda esta burla, que a nosotros a veces se nos para en un callo y queremos destruir la persona, Jesús tuvo misericordia y dijo palabras de perdón. Él hizo una petición a su Padre y le dijo a su Padre: Padre, perdónalos. Él estaba ahí en dolor, pero con todo ello esto, la compasión que tenía,
Porque para eso fue que Él vino a nacer, para salvarnos a nosotros, gloria a Dios. Y Jesús exclamó y le pidió al Padre y le dice, Padre, perdónalos, gloria a Dios. Una intercesión que Jesús hizo, aleluya. Estaba también profetizado en Isaías 53:12, donde dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Jesús ahí no se había acabado. Ellos se creían que habían acabado con Jesús por crucificarlo. Él estaba débil, él estaba quizás desde el día anterior sin comer, sin beber agua. Él sobra su fuerza, gloria a Dios. Pero todavía Jesús tenía autoridad para clamar a su Padre y pedir perdón, aleluya, perdón para los enemigos que le habían maltratado, perdón para aquellos que le habían burlado, que le habían golpeado, gloria a Dios, perdón Él pidió para ellos, aleluya, con su misericordia divina. Él expresó esas palabras, Padre, perdónalos, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Incluyendo, ahí está a nosotros, gloria a Dios, aleluya. Ahí está incluyendo a nosotros cuando vamos delante de Dios. En el nombre de Jesús, Él nos perdona, gloria a Dios. Amén. Y aquí vemos a Jesús solamente pidiendo, rogándole al Padre esa petición, que tuviera misericordia de la gente que lo estaba maltratando, que tuviera misericordia de la humanidad, aleluya. Y luego les ruega al Padre y le dice, porque no saben lo que hacen, gloria a Dios. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La compasión de Cristo, Él vía a esta gente, eran mayormente los judíos, gloria a Dios, que lo entregaron a los romanos. Los judíos eran tan religiosos que estaban ciegos y no veían quién era Jesús. Para ellos era un profeta que hacía milagros. No veían que este era el Hijo de Dios. No veían y se dan cuenta que este era el Mesías, gloria a Dios. Por eso que Él entendió que ellos no sabían, no entendían quién Él era. Y le dice a Dios su Padre, porque no sabe lo que hace. La religión a veces nos ciega, gloria a Dios. Y esta gente estaban ciegos y no sabían. Pero la sangre de Cristo clamó y dijo, perdónalos. Hasta el día de hoy, esa sangre de Cristo está brotando. Y cuando pecamos y cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, Dios no tiene que perdonarte, santo, aleluya. Dios es Dios grande y poderoso, el dueño de todo lo creado. Él no tiene que perdonarte. Pero cuando tú le dices, Dios mío, perdóname, he pecado, y reconoce tu pecado, ahí está Cristo, y Él alza su mano, y está brotando la sangre hasta hoy día, y por medio de esa sangre es que Dios con su misericordia nos perdona. Ay, como ¡qué lindo es mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Es mi Cristo tan grande y el amor de Dios tan poderoso para su Hijo amado, por su obediencia, por dejarse pasar por todo esto, que cuando decimos, Padre mío, oramos y nos humillamos delante de Dios, allá está Cristo mostrando su herida, allí está Cristo mostrando sus huellas, y Dios dice, lo tengo por amor a mi Hijo, lo voy a perdonar, aleluya. Oh, le doy gracias a Dios porque Él me perdonó, ay, como vaya. Oh, le doy gracias a Dios por su misericordia, porque cada día tenemos que prostrarnos delante de Dios y pedirle su misericordia, aleluya. Y esa sangre todavía está brotando para todos aquellos que necesitan el perdón de Dios, aleluya. Gloria a Dios, esa sangre todavía sigue, no ha perdido su valor, Makamashaya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo, santo eres, aleluya. Y todos aquellos que venimos ante Dios, aleluya, por el sacrificio de Cristo, Él tiene misericordia para con nosotros, aleluya. Ahora me toca la expresión número 2, aleluya. Expresión que se encuentra en Lucas 23:43, aleluya. ¿Qué dice, aleluya? Aquí está la presencia, alaben a Dios, hermano, porque yo siento algo, aleluya, aquí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, lo vemos mucho, pero aquí está la presencia de Dios, aleluya. Estamos
conmemorando el sacrificio de mi Cristo, aleluya, la victoria del poder de mi Dios, aleluya. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estás conmigo en el paraíso, aleluya. Sabemos, aleluya, que Jesús está en el medio colgado sobre la cruz. En un lado hay un ladrón, en el otro lado hay otro ladrón. Y ahí está Cristo como si fuera un criminal terrible, aleluya. Cristo no era ningún criminal, aleluya, pero Él llevó nuestros pecados. Él tomó el pecado tuyo y mío y se lo echó encima, el pecado de la humanidad, aleluya. Y allí estaba pagando, aleluya. Y entonces dice, aleluya, que empezó uno de los, eran ladrones, la Biblia dice que eran ladrones. Y empezaron un ladrón a injuriarlo y a decirle, mira, y tú dices que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y dónde está el poder que tú tienes ahora? Pues bájate de ahí, sálvate, que sea tú mismo, ve, corre, sálvate tú mismo. Y seguía injuriando a Dios. Pero entonces el otro que estaba en el otro lado, el otro ladrón, le dice, mira, tú no temes a Dios. Nosotros, el que sea, estamos pagando el pecado que hemos hecho. Nosotros, que sea, estamos pagando lo malo que fuimos, aleluya. Pero este no tiene ninguna maldad. Este es justo, no hay ningún pecado, ninguna maldad él ha hecho, aleluya. Aquí vemos, aleluya, este ladrón, el segundo que habló, él tenía una ventaja extraordinaria. Una ventaja de la gracia de Dios. Porque él pudo reconocer quién era que estaba a su lado. Él pudo reconocer, primero, él reconoció su maldad, él reconoció su pecado, él reconoció que se merecía que lo iban a matar, que iban a sacarle justicia, pero también reconoció que este no era cualquiera. Y dice el versículo 42, y le dijo a Jesús, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él reconoció, porque si era cualquiera no le iba a decir, mira, recuérdate de mí cuando esté allá en el cielo. Él reconoció que este era una persona, que este era el Mesías, aleluya. Él abrió sus ojos y reconoció, y por reconocer que él era el Mesías, aleluya, el ladrón, aleluya, reconoció. Y le dijo, recuérdate, él sabía quién era esta persona que estaba a su lado. Es bueno reconocer cuando es Dios, aleluya, que está a nuestro lado, gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, assure you. ¿Estás seguro? Tú puedes estar seguro que tú vas a estar conmigo, no mañana, no una semana, no en 2 o 3 meses, pero desde hoy, del momento que tú respires tu último respiro, tú vas a estar conmigo en el paraíso, aleluya. Y lo lindo es que le dice, tú no tienes que ir a ningún purgatorio, tu familia no tiene que hacer tantos rezos, sino desde hoy. Jesús tenía la autoridad, aleluya. Aquí está mostrando su poder. Ya me imagino que el diablo estaría bien enojado, porque ahí, aún en la cruz, en agonía, todavía tenía el poder para arrancar la alma del diablo, aleluya, para poder arrancarle que esa alma no fuera al infierno. Gloria a Dios, aleluya. La aseguranza, Jesús le dio esa aseguranza, y esa aseguranza es de nosotros también en hoy día, gloria a Dios. Pero no podemos esperar al último minuto para aceptar a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados, porque no sabemos cuándo va a ser, la muerte nos va a sorprender, y quizá no va a llegar el momento para nosotros arrepentirnos. Por eso que lo tenemos que hacer antes del tiempo, gloria a Dios. Aceptar a Cristo, aceptarlo como su Salvador, gloria a Dios. Y este ladrón cogió la oportunidad ahí, gloria a Dios, y lo aceptó cuando dijo, yo me reconozco mis pecados. Yo sé que tengo que pagar lo que he hecho,
pero este aquí que está al lado mío, ese es el Dios, aleluya. Por eso que le dijo, recuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, de cierto, tú estás seguro. Esa aseguranza, nosotros también nos tenemos que agarrar de esa aseguranza que Cristo nos ha dado, aleluya. Que si lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ir, aleluya, a la gloria, al paraíso, gloria a Dios. Y vamos a estar con Él. Eso es lo lindo que me gusta, aleluya, vaya. Oh, qué lindo, aleluya, vamos a estar con Él, aleluya. Y vamos a estar en el paraíso. Y si leemos en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí fue donde iba a parar este ladrón, en el paraíso de Dios. Ahí es donde vamos a ir, gloria a Dios, los que somos salvados cuando respiramos nuestro último respiro, gloria a Dios. Cuando morimos, vamos a estar con Dios en el paraíso, con Jesús, aleluya. Y allí vamos a descansar. Allá no va a haber más dolor, allá no va a haber, aleluya, más tristeza, allá no va a haber más trabajo. Vamos a estar en paz. Y gloria a Dios, este ladrón pudo aprovecharse de ese momento. Y en esta noche le sugiero y le digo, si no has aceptado a Cristo todavía, te suplico que lo acepte como tu Salvador, aleluya, para poder gozarte con Jesús en el paraíso. Hasta aquí mis palabras, que el Señor les bendiga, aleluya. En el libro de Juan capítulo 19 versículo 26, la palabra de Dios dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Damos gracias al Señor. Amén. Nosotros conocemos que cuando el ángel, amén, le da la salutación a María, siendo una joven y siendo desposada, o sea que no se había casado con José, dice que le dijo: bienaventurada tú eres, amén, porque va a nacer de ti, lo que nacerá de ti será santo. Si hay alguien que sabía y conocía y tenía la seguridad 100% que Jesús era lo que él decía que era su madre, porque ella sabía que había nacido siendo ella virgen. Ella tenía la seguridad plena de que él era el Hijo de Dios. Miramos aquí, amén, que en este momento de que Jesús está en la cruz, amén, estas mujeres, porque además de la madre de Jesús estaba su hermana Salomé, estaba Magdalena y estaba María, la madre de Juan Marcos. Estas mujeres estaban en un lugar de peligro. Recordemos que su líder, a la persona que ellas seguían, amén, estaba siendo crucificado. Amén, tenemos que felicitar a estas mujeres, porque estas mujeres tenían valor, amén, fueron valientes. Dice la Biblia que hubo un momento, estaban lejos, pero que hubo un momento que la más valerosa se acercaron a la cruz y estaban ahí con Jesús a la cruz. Qué importante es acercarnos a Jesús a la cruz y entender qué es el significado de la cruz. Ellas estaban ahí. Amén. Juan estaba ahí, los otros discípulos, amén, estaban esparcidos, tenían miedo, algunos lo habían negado, otros habían salido corriendo, pero Juan y la madre de Jesús y sus tías estaban ahí presentes en el lugar. Qué importante es estar en el lugar correcto, como en esta noche estamos en el lugar correcto, amén, porque dice la Biblia que Jesús en ese momento se tomó ese tiempo y lo miró, amén. Cuando Dios nos mira a nosotros, es importante que Dios nos mire, y para que Dios nos mire tenemos que estar en el lugar correcto, amén, en el tiempo correcto, amén. Y dice la Biblia que miró y le dijo a la madre, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Eso nos enseña que Jesús cuidaba de su madre, amén, que él tenía esa protección, que él la madre tenía esa protección, amén. Según los teólogos, amén, al Jesús decirle esto a su madre, es que José ya había muerto. Por lo tanto, él era el que era responsable de su madre. Pero sabemos que Dios no nos desampara.
Dios no nos desampara. Dios no nos abandona. La Biblia dice, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio en la tribulación. Amén. Si había alguien que estaba sintiendo ese dolor y esa angustia, era la madre de Jesús. Amén. En ese momento, al ver su hijo, imagínense, yo traigo esto siempre a colación. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. Yo he dicho esto antes, si usted y yo miramos que nuestro hijo está siendo devorado por unos lobos o perros, usted y yo vamos a defenderlo. Amén. Pero el amor del Padre se manifiesta que pudiendo defender a su hijo no lo hace. El dolor que usted siente al mirar esa escena de que su hijo está siendo atacado y que va a morir, nuestro instinto, amén, que no lo vamos a pensar dos veces, sino que lo vamos a atrever y vamos a quitar a nuestro hijo de las garras de esa fiera. Mientras el Padre no lo hace. Pues tenemos que entender ese amor del Padre hacia nosotros. Amén. Y el Hijo está manifestando ese amor en la acción. Debemos de entender que en este momento cuando Jesús dice esta palabra, le está dando consuelo. Amén. Juan no era hijo de María. Era sobrino de María. Era hijo de Salomé. Porque Juan Marcos, si usted ve las últimas 7 palabras, Juan Marcos no escribe acerca de estos detalles del evento, de los últimos momentos de Jesús en la cruz. O sea, no estaba presente. Mientras que Juan sí habla, amén, de estos momentos, de estos detalles que está viviendo Jesús en la cruz. Mientras tanto, miramos que Juan, amén, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas... Amén. Amén. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Hay una promesa de honrar a nuestros padres. Jesús en todo momento está honrando a su madre. Amén. Porque él aplica la palabra de Dios y Juan está aceptando la responsabilidad. Qué importante es aceptar la responsabilidad. Porque a veces, amén, sabemos que nuestros padres tienen necesidad y no actuamos. Mientras que Juan, amén, está bajo esa bendición, amén, porque a él acepta la responsabilidad de parte que Dios le está dando, está recibiendo una bendición. Es importante aceptar nuestra responsabilidad como hijos, amén, de honrar a nuestros padres. Amén, de poder poner ese mandamiento, porque es una bendición para nosotros. Dice que nuestros días serán prosperados y tendremos días de larga vida sobre la tierra. Amén. Rapidito, la segunda palabra, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo, amén, 27, versículo 46, dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Amén, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El libro de Mateo y el libro de Lucas, amén, nos dan la genealogía, amén, de Jesús. Escuche esto. Nos dan la genealogía de Jesús. Y si usted se lee la genealogía de Jesús en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, usted va a encontrar, amén, que él era descendiente, amén, no solamente de la tribu de Judá, sino del linaje de David. Hay una promesa que Dios le da a David, y es que siempre se iba a mantener un descendiente de la casa de David, amén, gobernando sobre Israel. Si en ese momento, en el tiempo que Jesús, amén, nace, hubiera habido un rey. Recordemos que Israel estaba siendo gobernado por los romanos. Toda esa región conocida de Palestina, eran los romanos que gobernaban. Pero si en ese tiempo hubiera sido como en los tiempos de Salomón, amén, si usted lo ve en la Biblia, el que tenía que ser heredero al trono, el que era heredero al trono era Jesús.
O sea, que Jesús legítimamente era el rey de los judíos. Usted lo lee en Mateo y Lucas. Él era descendiente de ese linaje. Él hubiera sido el rey de los judíos. La inscripción que ponen arriba en la cruz, porque siempre que era llevado a crucifixión a alguien, tenía que tener la razón por la cual era crucificado. Y la razón, la que se describe en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, amén, es Jesús, rey de los judíos. Si vamos bíblicamente, Él es el rey de los judíos, por el linaje, amén. O sea, el juicio o la decisión judicial por la que se crucifica a Jesús, amén, es rey de los judíos, amén. O sea que lo están crucificando en ignorancia, sabiendo que Él sí es el rey de los judíos. Usted y yo sabemos que Él es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de todo el mundo. Él es nuestro rey, el rey de reyes, dice la Biblia, amén. O sea, la decisión judicial, amén, que ellos toman, amén, porque eso es lo que Pilato escribe, que Él es rey de los judíos, amén, y por otras razones él las escribe, pero no vamos a entrar en esta noche. Ahora, el rey de reyes está en ese momento, amén, siendo vituperado, dice la Biblia. Ahí estaban reunidos, dice la Biblia, los fariseos, amén, los principales sacerdotes, amén, los ancianos. Todos ellos estaban diciéndole a Jesús: si eres hijo de Dios, amén, ¿por qué no desciendes? Amén. Tú que haces el templo en 3 días, ¿por qué tú no puedes descender del cielo? Es más, dice una palabra: si Dios te quisiera, amén, tú hubieras descendido, no estuvieras sufriendo. Si Él quisiera, si Dios te escuchara, amén, tú puedes bajar de la cruz. Y entonces cuando Jesús dice estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si usted alguna vez ha sido desamparado. Yo no sé si alguno de usted ha sentido que ha sido abandonado. Amén. Yo no sé si usted cuando fue joven se enamoró y lo dejó la novia o el novio o viceversa. Eso no se compara absolutamente nada con lo que Jesús está sintiendo. En el monte de Getsemaní, amén, la Biblia dice que Jesús hace una oración y dice: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieres. Como tú quieres. Era el hijo obediente. Y en ese momento Él está por obediencia, amén, y por amor a nosotros, amén, siendo obediente a Dios, amén. Él hace esa pregunta, le hace esa pregunta. Él es consciente que Dios está ahí, amén, porque dice: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Sintió en ese momento, amén, un dolor terrible, una angustia terrible. Él fue angustiado, amén. No es que Dios lo haya dejado, no, sino que Él tenía que pasar por ese momento, amén, porque había una separación. Dice la Biblia que Él se hizo pecado por amor a nosotros. Amén. Él se hizo pecado por amor a nosotros. Amén. Déjeme decirle esto antes de continuar. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Desde un comienzo del ministerio de Jesús, Satanás trató de impedirlo. Amén. En lo que nos conocemos allá cuando estuvo en la tentación, que lo tentó 3 veces. Él quiso impedirlo. Jesús, amén, hablándole a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. Amén, porque Pedro le dice: apiádate de ti mismo, no vayas a la cruz, no mueras. Entonces le dice: apártate de mí, Satanás, porque Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz, porque él entendía que si él hacía lo que tenía que hacer, amén, él iba a ser derrotado. Ahora en el nombre de Jesús nosotros tenemos victoria.
Amén. Por eso está usando los últimos recursos. Escuche esto. Está usando el último momento a través de los fariseos, los sacerdotes. Amén. A través de los ancianos. Aún dice la Biblia que los que pasaban ahí le injuriaban. Amén. Se burlaban. Amén. Le decían, bájate, tú que dijiste que eres el Hijo de Dios, hazlo ahora, ¿dónde está tu Dios? O sea, se burlaban de él. Amén. Entonces está tratando de meterle esos pensamientos, esa duda. Amén. Pero nuestro Dios se mantuvo firme. Amén. Nuestro Dios, amén, estuvo en todo momento. Amén. Para darnos la victoria. Amén. Pagó el precio por nosotros. Ahora por eso nosotros podemos levantar nuestras manos. Y esa sangre que fue derramada en la cruz, amén, nos limpia de todo pecado. En Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. Amén. Entonces, usa el último recurso. El último momento, amén, para tratar de meterle esa duda, amén, a Dios en esos momentos de angustia, de dolor, amén, donde Él está ya dándonos la victoria. Así que acerquémonos a la cruz para que podamos entender lo que pasó nuestro Salvador. Y cuando nosotros entendamos el precio que pagó nuestro Salvador, amén, cada vez que entremos por ese lugar, entraremos con acción de gracia, con una alabanza, con una gratitud, amén, con una adoración, porque sabemos que aquí venimos a adorar al Rey de Gloria, al Rey de los Reyes, al que nos dio la victoria, por el medio cual nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Amén. Dios les bendiga y así nuestra hermana aquí conmigo. Praise God. Así bien puedes tomar asiento. Llegamos a este momento cuando ya Jesús había dicho, Dios, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos todos que Jesús vino a cumplir la ley. Y si miramos a cientos de años atrás en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, Psalm 69, 21, vemos que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si fast forward, vamos a cientos de años hacia adelante y llegamos a este momento donde en el libro de Juan capítulo 19, versículo 28, llegamos a este momento, a esta escena, cuando dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Algo que David había escrito hace tantos años, llegamos a este momento y en ese momento crucial que Jesús está en la cruz, crucificado. Él era un hombre que estaba en una misión. Y parte de esa misión es que siguiera checking off these boxes, como que cumpliendo las cosas que se habían escrito en el Antiguo Testamento, las profecías que había habido, las palabras de David, las palabras de Isaías, tenía que cumplirlas, he had to check them off. Y en ese momento, entonces ahora tocaba, había llegado este momento de decir, tengo sed. En ese momento que el cuerpo está en tanta agonía de dolor, en ese momento que su cuerpo se está esforzando por tratar de seguir sobreviviendo, las pocas fuerzas que le quedaban físicas, la aflicción espiritual que tenía, el pecado del mundo que estaba sobre sus hombros, la calor tal vez del día, el sol. Y él decía, tengo sed. No sé si cuántos aquí que vivimos en Miami, cuando se pone bien caliente y tal vez estamos afuera haciendo un trabajo afuera y a veces lo único que uno quiere es un vaso de agua. O no sé si se ha encontrado tal vez en alguna situación, si ha corrido una carrera y todo lo que quiere es un vaso de agua. O no sé si se ha encontrado en un momento espiritual que todo usted quiere es un vaso de agua, del agua de la vida. Y en ese momento él dijo, tengo sed. Y no sé,
en eso, y siguiéndole esa comparación, a veces alguien no le ha venido a ofrecer una soda. Y usted dice, no, yo quiero agua. Y vemos que el versículo 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Imagínese la sensación de tal vez sus labios partidos por el calor, por el dolor. Y en ese momento lo que uno no más quiere, lo que él quería era, tenía sed. Y el momento de ese vinagre, tocar tal vez alguna de esas heridas, tal vez lo que hizo esa sensación de añadir al dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No sé si usted se ha encontrado en algún momento cuando usted sabe que algo viene que le va a doler. Aleluya. No sé si usted, cuando van a usted sabe, yo sé que esto me va a doler. Y Jesús sabía, ¿verdad? Él sabía lo que venía. Él sabía que cuando él decía, tengo sed, nadie le iba a pasar un vaso de agua. Él sabía que lo que le iban a entregar, lo que le iban a dar, porque ya en el libro de los Salmos, cientos de años atrás, se había dicho que lo que le iban a dar era vinagre. Y como que era para aguantarse, para recibir ese vinagre, que físicamente él era el Hijo de Dios, pero sentía todas las sensaciones. Su cuerpo sufría tal como el tuyo y el mío. Y el vinagre al tocar sus labios. Bendito Dios. Y aquí vemos esa escena, vemos al Señor Jesucristo. Y después dice, continúa el versículo 30 y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aleluya. Jesús comenzó algo que había comenzado en el libro de Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Algo que había comenzado hace tantos años, la necesidad de mandar a Jesús a la tierra para que pueda restaurar la relación entre Dios y el hombre. Si vemos que hasta este momento, desde Génesis hasta este momento que llegamos, todo era en preparación para esta misión. Para esta misión, para este momento. Y Jesús llegó a esta tierra. Y hasta los 30 años, pasando ese proceso de preparación hasta que era el momento de comenzar ese ministerio. Y después ejerciendo el ministerio por 3 años intensivamente para llegar a este momento que Él pueda decir, consumado es. Consumado es, nada más lo puede decir alguien que ha terminado una misión. Consumado es, nada más lo puede decir alguien que hasta aquí llegó, ya se alcanzó la misión. Que tantos años estaba viendo en preparación, que tantos años estaba en el proceso para que Jesús, bajándose de su trono, descienda a estar como un ser humano normal, común y corriente. Aleluya. ¿Todo para qué? Para restaurar esa relación que se había rompido, se había roto entre el hombre y Dios. ¿Para qué? Para que el velo se pueda rasgar. Él dice, consumado es. La misión ha sido alcanzada. La misión, mission accomplished. En ese momento, todas las palabras, el pecado del mundo sobre sus hombros. Para esto fue que él dijo, para esto fue lo que vine. Para cargar el pecado tuyo. Para cargar el pecado mío, para todas nuestras transgresiones, cada error que hemos cometido, cada vez que nos resbalamos un poquito, para esos momentos Él vino y se sacrificó, para llevarlo todo en sus hombros, para que podamos vivir y tener su misericordia y poder tener una relación con Él una vez más. Continúa esta escena en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 46.
Y después que él dijo, consumado es, en el versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y habiendo dicho esto, expiró. Vámonos al libro de los Salmos por un momentito. Salmos capítulo 31, versículo 5. Y ahí vemos que en Salmos 31, 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. En este Salmos 31 es un salmo de fortaleza en momentos de adversidad. Si leemos ese capítulo 31 de Salmos, vemos que alguien quiere que lo libre del dolor, del sufrimiento, de ese momento de adversidad. Y ahí escondidito en ese capítulo 31 de Salmos, vemos una frase. En el versículo 5, escondidito, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y de nuevo vamos cientos de años hacia adelante y nos encontramos en la escena donde Jesús dice, clama a gran voz. Imagínense esa escena de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, clamando en gran alta voz y todos los que estaban alrededor escuchando, viendo los que le seguían y sus enemigos. Escucharon en ese momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solamente cada ser humano que estaba ahí lo escuchaba, pero la naturaleza reaccionó a ese momento. Si vemos antes de eso, dice que las tinieblas sobre la tierra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento la naturaleza sabía quién estaba colgado en esa cruz del Calvario. Y lo que muchos no querían reconocer hasta ese momento, los que muchos que eran enemigos del Señor Jesucristo no querían aceptar la naturaleza, fácilmente tenía que obedecer y reconocer que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en ese momento Jesús clamó en gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra que habiendo dicho esto, expiró. Amén. Y ahí fue recién cuando un centurión que estaba ahí dio gloria a Dios y dijo, verdaderamente ese hombre era justo. Fue recién ahí cuando la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, es una palabra que dice espectáculo en esta traducción. Imagínense, por eso el revolú que había ahí, el caos que había en ese momento, gente triste, gente sufriendo y gritando, otros gritándole, insultándole. Y el versículo 48 dice que en ese momento, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Fue recién ahí que la gente decía, bueno, creo que tal vez este sí era quien él decía que era. Fue después de todo eso que recién algunos podían reconocer quién él estaba ahí. Pero el versículo 49 dice que los que los conocían de lejos miraban estas cosas. En ese momento que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era un momento de complete surrender, de entrega total. Fue el momento que él dijo, aquí estoy, Padre, ya, that's it. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegó este momento. Y en ese momento la naturaleza, la gente, todos los que estaban ahí, no podían no podían negar de Jesucristo. Mientras leía esto me llevaba a una escena, una de mis historias favoritas que está en la Biblia. Hechos capítulo 8, the book of Acts, chapter 8, y versículo 31. Y es la historia de Felipe y el etíope.
Y me encanta esta historia a mí porque podemos ver cómo Dios te ama tanto a ti, nos ama tanto a nosotros, que está dispuesto a desviar a quien sea con tal que esa palabra llegue. Amén. Y en esa escena de Felipe y el etíope estaba leyendo. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo podré entenderlo si alguno no me enseñare? Y le dijo, Felipe, ven, siéntate al lado mío y lee esto conmigo. Y el pasaje que él leía, versículo 32, dice, de Hechos 8:32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de su vida. Y dice el versículo 35, que Felipe abriendo su boca en ese momento comenzó desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y los llevé a un momento a esa cena. ¿Por qué? Porque en ese momento, porque ocurrió este momento en la cruz, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que después más adelante, Felipe ahora puede hablarle de este evangelio al hombre etíope. Aleluya. Y por este momento que pasó en este pasaje de la crucifixión de nuestro Jesucristo, es el momento que podemos llevar y compartir a otros. Este momento de sufrimiento por esta misión fue la que Jesús vino a esta tierra. Gloria a Dios. Y debemos de anhelar como el hombre, como Felipe, dejarnos dirigir por el Señor, porque igual que el etíope, si no hay quien le diga, si no hay quien les explique, nadie podrá recibir esa palabra. Hay gente que nunca no saben qué es del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no saben por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no estoy hablando de otros países, estoy hablando de este mismo lugar, nuestros vecinos, con los que trabajamos, con los que vamos a la escuela. Hay tanta gente que no sabe de este momento, de esta escena, cuando Jesús pudo decir consumado es, cuando Jesús dijo tengo sed, cuando Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando Jesús dijo en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay tantas personas que no saben de estas frases de nuestro Señor Jesucristo y no entienden el por qué. No entienden el por qué. Pero en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Aleluya. So, para que el que está enfermo hay sanidad. Y sufrió nuestras dolencias. ¿Qué quiere decir? Que para el que está dolido hay alivio. Y dice, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Por nuestras rebeliones él fue herido, para darnos la oportunidad de ser restaurados. Él sufrió nuestro castigo, para que hoy podamos tener la misericordia, la gracia de Él cada mañana. No quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que va a haber, que no vamos a ser perfectos y nunca va a haber, vamos a necesitar su perdón cada mañana. Su misericordia es nueva porque cada día la necesitamos. Y lo que debemos anhelar es que Jesús esté orgulloso de su misión. Que Él nos mire y diga, consumado es. Y es tan bello que tal vez aunque nosotros creamos que no, valió la pena, ¿verdad? Aunque tal vez a veces digamos, nosotros no nos merecemos el amor de Jesucristo, valió la pena esa misión. Jesús dice, valió la pena ese sufrimiento. Y en esta noche, hermanos, los dejo
que no dejemos que ese sacrificio de Jesús se permanezca un secreto. Busquemos las oportunidades. Busquemos las pequeñas oportunidades. Y lo que yo siempre digo es que la relación de Dios es única. God's relationship is unique con cada uno de nosotros. La manera que Él briega contigo no es la misma manera que briega conmigo. La manera que briega contigo, que tú llegaste, no es la misma manera que yo llegué. Y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que esa relación íntima con el Señor va a bregar con la gente de una manera única. Y vamos a hacer como Felipe. Vamos a explicarle, vamos a compartir ese mensaje. Y hacer y seguir que esa misión que Jesús cumplió, que nosotros ahora recojamos la misión de nosotros, que es de esparcer el Evangelio y predicarlo a toda criatura. Dios le bendiga, Dios le guarde.